Periodista quedó en shock. Bueno, pues ahí tenemos a Carlos Mamani en un día, bueno, marcado por estas amenazas de Trump a Europa. Carlos Rucauf, si te parece, empezamos contigo. ¿Cómo ves estas amenazas de Trump y sobre todo esta guerra frontal, esta guerra total con la OTAN? Creo que es un plan perfectamente orquestado por el Pentágono que tiene una larga trayectoria. Piensen que Trump todavía no cumplió el primer año de gobierno. Y está muy claro que esto último que vimos en noviembre, el Consejo de Seguridad, la resolución por Gaza, que ahora tiene como cría esta especie de ONU paralela, esa resolución en el Consejo de Seguridad no fue vetada ni por China ni por Rusia. Cuando vos ves lo que ocurrió en Venezuela, no apareció nunca una escuadrilla de F-35 del lado de los MiG-35 rusos en Maiquetía, ni se movieron los barcos chinos. El mundo para mí se está reconfigurando y Europa quedó afuera. Lamentablemente, la querida Europa queda afuera de esta planificación que tiene como eje a las dos superpotencias, China y Estados Unidos, porque en mi opinión ya Rusia no es una superpotencia, es una especie de estación de servicio con armas nucleares, peligrosa por supuesto, pero que, por ejemplo, Trump invite ahora a Putin y a Lukashenko a esa nueva ONU, está demostrando que hay un plan preconcebido. Bueno, hay un análisis muy interesante en Financial Times sobre lo que se está pergeñando y escribe Estados Unidos, porque no es que Estados Unidos no está contando lo que va a hacer, está contando que se va a quedar con lo que se tiene que quedar de acuerdo a su decisión estratégica. Y cuando vos vas y ves que el Ártico ahora lo ha incluido en América, porque en definitiva cuando hay América para los americanos, ¿no? Con corolario Trump, era incluido también el Ártico, y la discusión sobre el Ártico estaba en los papeles del Pentágono hace 5 años con los mismos argumentos que dio ayer Trump, es decir, un avance ruso, en realidad un avance ruso donde estaban montados los chinos en el Ártico con una diferencia esencial respecto a la estructura norteamericana en materia aeronaval en una zona clave porque está muy cerca de Estados Unidos. Todo esto yo creo que se veía venir y que hay una especie de sensación mía, por lo menos, de que Europa ve como que esto no puede estar ocurriendo, pero pues, ocurre. Bueno, pues desde luego que está ocurriendo. El problema ahora, o quizás la pregunta es cómo va a afrontarse, ¿no? Te quiero preguntar también por ello, Cristian, ¿cómo ves estas amenazas de Trump a Europa, amenazando con aranceles del 10% que pueden llegar al 25% y sobre todo pues con lo que ya parece una decisión, ¿no? Lo que parece una realidad, y es que Estados Unidos va a quedarse con Groenlandia, quiera o no quiera Europa? Sí, Europa, yo en ese sentido, coincidiendo con lo que decía el doctor Rucauf, quedó en la irrelevancia más absoluta. Esto es un hecho y esto no es casual, es merced a las propias políticas europeas que desde hace 80 años eligieron hacer seguidismo del matón del barrio, o sea, los Estados Unidos, a través de la Guerra Fría, en todos esos periodos, y bueno, eso los ha sumido en la irrelevancia. Incluso esto de este mensaje por el tema del premio Nobel, ¿no? Esto de que va a dejar de darle tanta importancia a la paz, y es casi de ficción, ¿no? Esa frase, parece un villano de película, pero en realidad es una amenaza velada que le envía a Europa diciéndole que por los intereses de Estados Unidos va a hacer lo que tenga que hacer, incluida la guerra si hace falta. Me parece que en ese sentido los europeos no tienen a dónde ir, ya están sumidos en esa irrelevancia. Y acá hay algo que se da que es paradójico, me parece interesante analizarlo, porque muchas veces la figura de Donald Trump se la simplifica demasiado, y si bien es un personaje muy pintoresco, no le quita complejidad psicológica. Y Donald Trump, aparte, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, Sergio, desprecia profundamente a estos europeos, a estas élites políticas globalistas. Siento un profundo desprecio hace poco, que ya está bastante claro el papel, cómo están distribuidas las tareas, Marco Rubio con el tema del hemisferio occidental y Vance en las charlas con Europa. Y incluso han habido
europeos que han dicho, azorados, este hombre nos odia, sí, la verdad es que tienen un desprecio profundo a aquello en lo que se ha convertido Europa, que está escrito en la Estrategia de Seguridad Nacional, publicada hace algunas semanas atrás. Y esto, paradójicamente, tiene dos vertientes Trump. No es nada ideológico, a mi modo de ver, es un pragmático, un realista, un hombre de negocios que va a hacer negocios con quien necesite hacerlo, y el caso de Venezuela lo deja bastante claro, pero al mismo tiempo es muy ideológico, aunque parezca contradictorio, pero es ideológico respecto de otro tema, del globalismo. Entonces en eso él no da concesiones, más allá de que pueden haber cuestiones momentáneas en las cuales pareció acercarse a Starmer, a quien desprecia profundamente, y hay palabras de J.D. Vance en ese aspecto, vertidas en Múnich el año pasado. Y yo creo que en ese sentido, y con esto cierro, la invitación a Alexander Lukashenko, al presidente Putin, para formar parte de esta mesa para la paz, también marca de quién está más cerca, porque paradójicamente, y esto colisiona un poco con la idea de Rusia como una gran gasolinera con armas nucleares, hoy Rusia no solo que es bastante más que eso, sino que incluso, si se me permite, en un sentido para una gran mayoría global, se ha convertido en una especie de faro moral frente a una Europa decadente, con valores totalmente pervertidos. Entonces, en ese sentido, me parece que también está la delimitación en quiénes van a estar sentados a la mesa de decisión, que sin duda, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, sin duda es Rusia, India, China y los Estados Unidos. Bueno, pues un momento clave para Estados Unidos, un momento crítico sobre todo para Europa, con estas amenazas de Trump, sobre todo a los países que ya han enviado tropas a Groenlandia. Carlos, te quiero preguntar por esto, ¿qué te parecen estas amenazas de Trump y sobre todo la sensación de que está llegando a otro nivel? Carlos Mamani. Sí, efectivamente, desde Europa ciertos líderes han comentado que es una actitud demencial, ¿no? Pero bueno, demencial, muy en consonancia con los contertulios. Demencial es haber creído que Europa, por parte de Europa, pensar que toda la vida esa idea de confort estratégico que le generó tras la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos, tras su territorio en Europa, iba a ser para siempre, ¿no? Per secula seculorum. Pero bueno, en la realidad del siglo XXI que estamos atravesando, los intereses nacionales regresan después de esa resaca globalista que nos decía que todos somos lindos, iguales, que el comercio lo va a solucionar todo, vendan todo, compren todo. Eso se terminó. Ahora la cruda realidad del poder retorna a la escena internacional. El derecho internacional prácticamente ha sido herido de muerte, completamente desmantelado, principalmente por Estados Unidos, que se convierte actualmente en el promotor justamente más destacado en ese desmantelamiento, superando en el intento a potencias revisionistas como la propia Rusia, la propia China. Entonces lo que estamos viendo actualmente en Groenlandia no es para menos, ¿no? O sea, es la lógica de toda esta secuencia de hechos donde errores estratégicos por parte de Europa están conllevando. O sea, no es una, digamos, una novedad exactamente así como se la quiere plantear, era lo lógico y lo consecuente. Ahora, ¿por qué Estados Unidos está empecinado? Bueno, como mencionaban por ahí, su estrategia de seguridad nacional ve a Europa como un espacio dentro también de lo que es el hemisferio occidental, de ahí que se hable de la doctrina Monroe 2.0, o sea, ampliada, ya no solamente el continente americano como otrora de manera clásica lo fue, sino también en un sentido, digamos, maximalista, o sea, todo lo que es el hemisferio occidental, que incluye, por supuesto, y lo que es en este caso Groenlandia, ¿no? Que es un territorio prácticamente deshabitado y sobre todo sin capacidades europeas que puedan defenderlo, ¿no? Hace un momento me enteré de que Alemania mandó retirar sus soldados. O sea, ¿qué van a hacer ese puñado de soldados contra una superpotencia militar como es Estados Unidos? Absolutamente nada. Entonces, ese territorio
tarde o temprano, yo creo que más rápido que tarde va a formar parte de la nueva estrategia, geoestrategia de Estados Unidos, porque no solamente por la cantidad de recursos importantes que tiene Groenlandia en sí, sino por la proyección de poder que le permite al Ártico, y no solamente, sino también a lo que es el espacio, ¿no? Al espacio sideral. Y estamos viendo cómo es que el retorno de las prédicas, las acciones fuertes en política exterior, están dando paso pues a ese tipo de liderazgo encabezado ahorita por Donald Trump dentro de Estados Unidos, y bueno, en un mundo que es cada vez más, multipolar, ¿no? Donde los grandes espacios están retomando la escena, superando a los estados-nación históricos. Y bueno, entonces en este contexto yo considero que hay mucho por analizar, mucho por ver. Veremos en qué acontece todo esto. Y para ir cerrando, se me olvidaba, con respecto a este asunto de la paz, la mesa de negociación que estás haciendo paralelamente Naciones Unidas, que está proponiendo Donald Trump, donde tiene que pagar $1.000 millones por país. Eso me parece también que es un nuevo formato, ¿no? O sea, el multilateralismo universalista onusiano está dando paso a un multilateralismo de membresía, ¿no? Donde se tiene que pagar y también alinearse a ciertas ideas que, bueno, que está propulsando la administración Trump. Suscríbete, dale like y compartí.